¿Qué dice la peña? 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 Salud y saludos, Peña. Esta charla abre el cuarto Congreso de la Sociedad Punitiva, que se desarrolló entre el 15 y el 19 de abril de 2024. Una serie de charlas en torno al entendimiento social de la norma y el castigo, las cuales organizó la Fábrica de lo Social, un espacio autónomo compuesto por docentes, estudiantes y profesionales de lo social para la formación teórica y práctica en la crítica social. En esta primera, Iñaki Rivera, del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, presenta el libro La creación de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, y lo presenta Pedro Santiesteve, abogado penalista y fundador de ASAPA. Vamos a ver qué dice la peña. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarnos. Desde luego yo estoy encantado porque me parece que la Fábrica de los Sociales es un lujo en esta ciudad y en esta universidad. El que haya un foco de alguna forma que irradia espíritu crítico, ¿no? y que invita a una reflexión comunitaria, porque cuando yo por lo menos a las cosas que he venido, no solo era gente del medio académico, sino que estábamos gente de la calle. Lo digo yo porque ya no estoy en la universidad, me siento más de la calle que de donde procedo, ¿no? Y bueno, pues eso, agradeceros desde luego a aquellos que lleváis sosteniendo este proyecto durante más de 2 años, el que sigáis con ello, y esperar desde luego que haya renovación generacional, porque desde luego es muy necesaria para que los movimientos sociales, de los que hablaremos mañana, ¿no? En el tema del abolicionismo del sistema penal o de las cárceles, pues vayan un poco rejuveneciéndose, ¿no? Al fin y al cabo aquí estamos los yayos de la tribu, ¿no? Iñaki, mi amigo Iñaki, que nos conocemos de hace, no me atrevo a decir cuántos años, pero muchos, y con los que hemos vivido historias muy interesantes. Una de ellas fue un juicio en el que tuvimos la Asociación de Apoyo a Presos a 3 testigos, a 3 peritos de lujo, defendiendo a los compañeros que habían sido acusados de una querella por el Ministerio Fiscal por meternos con las autoridades de la cárcel de Daroca en un informe. Y bueno, y los peritos de lujo eran Iñaki Rivera, era nuestro querido Enrique de Castro, que falleció hace poco, que era el cura de Entrevías, con el que íbamos recorriendo las prisiones a ver si sacábamos en 3er grado a los colegas del barrio de Entrevías. Y también nuestro amigo César Manzanos, que imagino que alguno habréis oído hablar de él, ¿no? Que desde luego mal ha dado bastante, ¿no? En materia de trabajo social en la Universidad del País Vasco, ¿no? Bien, pone aquí, por empezar por la introducción, la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, ¿no? Y esto se lo dejo a Iñaki, porque tiene que ver mucho con ese trabajo de décadas en el que a las luchas cuestionando el sistema penal y el sistema carcelario ha ido acompañado de un trabajo, desde luego, pues, de mucho mérito, ¿no? Que es de alguna forma documentar, estudiar y reflexionar sobre lo vivido, ¿no? Sobre lo vivido a lo largo de estas décadas, ¿no? Y sin olvidar nunca, desde luego, a los movimientos sociales y a aquella gente que confrontaba con el poder los discursos dominantes, ¿no? Bueno, como me toca presentar, no voy a presentar, la de mañana, que vamos a repetirnos un poco, intenta ser un conversatorio, ¿no? Sobre la cuestión carcelaria, pero bueno, igual hay que hablar un poquito de la sociedad punitiva, donde la enmarcamos, ¿no? La sociedad punitiva, nos referimos a ella, sobre todo, pues yo creo que en nuestro país coincide ya con el comienzo del año 2000, el siglo XXI, pero ya había, ¿no? Ya había rastros que venían de atrás, ¿no? La podemos situar en el contexto en el que el presidente Aznar viene a copiar al alcalde de Nueva York, señor Giuliani, viene a copiar todo esto del populismo punitivo, ese discurso
belicista, ¿no?, contra la delincuencia, tolerancia cero, ¿no?, la criminalización absoluta de todo aquel disidente, ¿no? Bien, pues de alguna forma la sociedad punitiva en ese contexto viene a ser un cambio de visión, ¿no? El estado del bienestar ha sido puesto en cuestión, ¿no?, por aquellos que van introduciendo unas dinámicas económicas de un capitalismo cada vez más financiarizado que abandona un poco las industrias, que va provocando también un cambio en la mentalidad de todo, del empresariado, de las élites, y que ese capitalismo desbocado, que además que genera mucha incertidumbre porque tampoco saben ni ellos mismos muy bien hacia dónde caminan, de alguna forma provoca el que dado que va a surgir una serie de excluidos sociales, el cómo contenerlos a los mismos, ¿no? Esa sociedad punitiva se va a estrenar en nuestro país con un aumento tremendo de las tasas de encarcelamiento y con un incremento del sufrimiento punitivo en términos de prolongación de las penas de prisión. Así que la gente si salía pues a los 2 o 3 años, pues se pegaban 4 o 5 años antes de poder salir. Es decir, un mayor sufrimiento punitivo por la prolongación del secuestro carcelario, ¿no? De alguna forma, ese aumento de las tasas de encarcelamiento y esa intensidad en el cumplimiento, la famosa ley, ¿no?, 7 de 2003 de cumplimiento íntegro de las condenas, pues de alguna forma nos viene a plantear ya que lo que se cierne sobre el colectivo de presos es un trato inhumano y degradante, ¿no? Porque hablar, ¿no?, pues de penas de 40 años, hablar de algo que excede con mucho las posibilidades de la vida de una persona, de la vida civil, social de una persona, pues va camino obviamente de ser considerado, de luego para nosotros que hemos estado siempre del lado de la defensa de los derechos fundamentales, va del lado de lo que consideramos un trato inhumano y degradante, ¿no? Bien, el derecho penal está siendo utilizado ya desde comienzos de este siglo XXI por la derecha en términos con fines políticos, ¿no? Han captado los réditos electorales que da en las campañas a hablar del miedo, de la inseguridad ciudadana y se han puesto a ello, ¿no? Y se han puesto a ello pues con bastante efectividad por eso, ¿no? Por ese encarcelamiento masivo de gente en los años 90-2000, que el otro día, comprobando las tasas de encarcelamiento, ahora no llegan a los 50.000, que hacía mucho que no las miraba y me quedé alucinado porque estábamos por encima de los 80 y tantos mil, ¿no? En los años 75.000. 75.000 más la cifra máxima, ¿no? Es decir, más de 28.000. Bueno, eso añádele Cataluña, 8.000 más. Pues eso, 58.000. Pues eso. Bien, pues de alguna forma esa utilización con fines políticos, ¿no?, viene un poco a introducir otra de la jornada de para qué estudiamos la cárcel, ¿no? Yo creo que en esta jornada, no sé si Estíbaliz nos hablará o no, pero es del elemento simbólico, ¿no?, que rodea un poco a toda esta utilización del derecho penal, ¿no? Como la capacidad y la virtualidad que tiene para ir modificando un poco las formas de pensar, ¿no? De hecho, hay múltiples agencias, ¿no?, que tienen que ver con el sistema penal y con el sistema de ejecución penal, ¿no? Los abogados, jueces, fiscales, funcionarios de juzgados, funcionarios de prisiones, peritos, psicólogos, criminólogos, juristas de instituciones penitenciarias, funcionarios de custodia de instituciones penitenciarias. Es decir, que nos encontramos con cantidad de agencias diversas que a veces andan descoordinadas. O sea, hay una gran división del trabajo allí, pero en el que hemos estado acostumbrados por más de los años en los que empleábamos allí, a que cada uno iba un poco a su bola y algunas veces, incluso a veces con discursos contradictorios, ¿no? Pero bueno, junto a este auge del encarcelamiento y esa visión un poco simbólica del hecho penal, hay un elemento también clave, que es el cómo la víctima del delito se convierte en protagonista, ¿no? Se convierte en protagonista no ya porque ya toda la trayectoria de los delitos de terrorismo, ¿no?, lo veíamos viendo claro, ¿no?, porque ahí la víctima es algo más, es incluso un sujeto protagonista en el opinar políticamente, ¿no?, en decir lo que hay que hacer, ¿no?
Es decir, que se conforma ahí una tríada entre una clase política que cada vez lanza más directivas al sistema penal y de ejecución penal a través de leyes. A través de leyes que, bueno, que las leyes, lo que parece es como si aquí se aprueba una ley, parece como si se hiciera algo, ¿no? Cuando de aprobar una ley a ejecutarla, ¿no? y a dotarla de medios hay mucha distancia, ¿no? Pero parece que en el imaginario público se ha generado esa visión de que, ¿no?, de que la aprobación de la ley ya comporta una serie de cambios en la dirección a la que apunta esa ley, ¿no? Bueno, pues ahí está la importancia que tiene el protagonismo de la víctima, ¿no? Una víctima que incluso se le ha querido dar protagonismo hasta en el propio proceso de ejecución penal. O sea, que se opinara acerca de si el sujeto tenía derecho o no a reintegrarse en la sociedad civil, si tenía derecho a permiso de salida, incluso a opinar, ¿no?, a través de las acusaciones particulares, ¿no? Bueno, el para qué estudiamos la cárcel, desde luego yo creo que es... hablaremos mañana, ¿no?, de ese elemento simbólico, pero podemos ver también el cómo, si bien el estado del bienestar está siendo objeto de un claro, ¿no?, abordaje en términos de desmantelamiento, sigue manteniéndose ahí, o la apariencia de que sigue existiendo, ahí está, ¿no? Incluso tenemos unas jornadas en paralelo a estas en Derecho en las que se habla de la reinserción social, ¿no?, como el objetivo de instituciones penitenciarias. Es decir, que parece como si todo aparentemente funcionara igual, ¿no?, cuando precisamente lo que está cambiando radicalmente es la visión, también por ese protagonismo de la víctima, la visión del sujeto que sufre la privación de libertad, ¿no?, el infractor, ¿no? Y esa imagen va cambiando porque se le considera un ser perverso, asocial, que no merece la consideración de ciudadano y por consiguiente no merece la consideración de sujeto de derechos. Es decir, aquí las doctrinas del derecho penal del enemigo, del tal Jacobs, pues parece que han ido infiltrándose en el todo social, ¿no?, bajo esa argumentación de que el sujeto que se pone abiertamente contra la sociedad, aquí ya el infractor ya es responsable totalmente de sus actos. Antes se supone que el que infringía la norma era por determinar desviaciones o problemas o pobreza o por lo que fuera, ¿no? Aquí no. Aquí el que se enfrenta a la norma penal ya es radicalmente responsable y por consiguiente es un sujeto que no merece ser atendido desde la sociedad, ni mucho menos ser objeto de una reinserción, ¿no? Es decir, vamos hacia una sociedad cada vez más excluyente, más segregacionista, más de apartheid y más sobre todo de excluir a los pobres, los que sobran de ese sistema productivo que no les da hueco ni les da espacio, ¿no? Seguridad, frontera y cazar de personas, ¿no? Es otra charla que tenemos. Bueno, el concepto de seguridad es algo terriblemente manido, ¿no? El concepto de seguridad ciudadana, que además es un concepto que se conecta mal con el concepto de seguridad de la Constitución, ¿no? Se supone que la seguridad la da el respeto a los derechos fundamentales, a la suma de los derechos fundamentales de las personas. Esa es la seguridad entendida en términos de derechos, pero no, aquí es la seguridad ciudadana, la seguridad de corte administrativo, en la que ya, y sigo, la razón policial viene imponiéndose desde la ley Corcuera, la ley de seguridad ciudadana, que es del año 92, ¿no? Sí. Que es antecedente de la actual ley Mordaza, en la que ya había derecho administrativo, se le van otorgando una mayor discrecionalidad al aparato policial, y el aparato policial que siempre ha sido el que le ha marcado a los jueces lo que tenían que hacer, no al revés, por mucho que nos hayan dicho que el Poder Judicial es el que de alguna forma tiene que controlar a la policía, pues aquí ha ocurrido al revés, ¿no? Bueno, ha ocurrido aquí y en todos lados, ¿no? La función del Poder Policial no es solo la prevención del delito en la calle, sino ir conformando que los diferentes aparatos de la justicia criminal vayan cumpliendo los objetivos que se le asignan al sistema, ¿no? Se habla de capitalismo racial. Bueno, el capitalismo en tanto que un nuevo neocolonialismo se impone al interior de nuestras sociedades, pues es excluyente en términos también raciales, ¿no? Y solo con ver los trabajos más precarizados, quiénes son los que
los llevan a cabo, pues nos encontremos, ¿no? Más allá de la gente africana, pues nos encontramos a gente de los pueblos originarios de Latinoamérica, ¿no? Que enseguida son reconocidos por el color de la piel, ¿no? La criminalización del trabajo sexual es un trabajo siempre, es un elemento de reflexión siempre pendiente, ¿no? Con el debate ese sobre el abolicionismo sí o abolicionismo no, en el que se da tanto mal, ¿no? Ahora como un factor a veces de división dentro del movimiento feminista, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante también su abordaje, ¿no? El gobierno de la incertidumbre, el jueves 18, el gobierno de la incertidumbre es en el que estamos instalados, ¿no? Los gobiernos, los estados soberanos en esta política de capitalismo globalizado parece que ya no pintan gran cosa, aunque sí que tienen fundamentalmente atribuidas las funciones de que cuando el estado del bienestar se abandona, deja espacio al Estado gendarme, al Estado policía, al Estado que controla a toda esa población que se va dejando, ¿no? Se va dejando en la gatera o en la cárcel como lugar de contención, ¿no? Hoy leía que las tasas de encarcelamiento suben hasta el mes de junio. Y en el mes de junio ya, después del verano, empiezan a bajar. Digo, ¿esto no será que están limpiando a la gente de la calle para no afectar a las políticas turísticas? Y esto me recordaba otra cosa más que me contaban en el año 92, cuando las Olimpiadas en Barcelona, de repente apareció gente en Las Palmas de Gran Canaria, de repente apareció en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria chabolas, o sea, casamatas. Y otra que era gente que les habían pagado el pasaje a pobres, les habían metido en un ferry y los habían largado a Canarias. A otros les habían dado 50 euros y un billete de tren a Madrid. O sea, se habían quitado a todos los pobres, pero por la vía rápida. Pues cuando recordaba eso, ¿no? Digo, igual están haciendo algo parecido, ¿no? Esto de vamos a limpiar las zonas turísticas para que cuando vengan los turistas no encuentren las calles a según qué gente que no causa muy buen efecto, ¿no? Conflicto no es lo mismo que abuso. Otra charla el jueves por la tarde creo que es bien interesante, ¿no? Que retomar el papel del conflicto, ¿no? Aquí todo el mundo niega la importancia y la existencia del conflicto como algo que nos hace madurar, el cómo nos acercamos al conflicto, cómo lo sabemos, ¿no? Y cómo podemos enfrentarnos a él, pero no necesariamente en términos de solución. Hay conflictos que a veces no tienen solución, ¿no? Pero hay cantidad de gente que se ha venido formando, ¿no? en técnicas, ¿no? Alternativas de resolución de conflictos como la mediación, en la que yo creo que nos deberíamos impregnar todos de un nuevo abordaje, ¿no? al tema del conflicto, ¿no? Y criminología y colonialismo, pues es lo mismo, ¿no? De alguna forma, lo que he comentado antes, ¿no? Tenemos aquí a gente muy interesante, ¿no? Que desde luego pueden aportar bastante de su visión, ¿no? Desde ese primer mundo colonial en el que habitamos, ¿no? Y luego otro compañero, Alejandro, nos va a hablar de la pena de prisión, reintegraciones y desintegraciones, ¿no? Bueno, muy interesante, y eso me recuerda que estas jornadas de derecho que intentaban un poco solaparse con las vuestras, las que hay en derecho, se habla de alguna forma del mito de la reinserción, ¿no? Cuando yo creo que estaba ya un poco, ¿no? Cuestionado, ¿no? Pero eso nos da a entender que después de 40 años haya unas jornadas de este tipo, de alguna forma que el poder de castigar sigue estando recubierto por un envoltorio psicosocial de diagnosis y cura. Es decir, que las instituciones penitenciarias se legitiman en tanto en que curan a los enfermos que están allí gracias al tratamiento penitenciario, ¿no? Luego, claro, los jueces de vigilancia penitenciaria también se hacen cruces, ¿no? Como diciendo, si yo soy un juez y tengo que juzgar sobre hechos, ¿cómo voy a juzgar sobre el pronóstico de si este fulano se puede reinsertar antes, después o no? ¿Cómo puedo yo, si no tengo una bolita mágica, decir si va a volver de un permiso de salida o no va a poder volver, ¿no? Estaremos hablando de cómo están cambiando incluso la naturaleza de la propia jurisdicción, ¿no? En este caso de vigilancia penitenciaria, en la que se juzga de hechos, pero no, a este juez le obligan a juzgar sobre pronósticos de futuro. Fijaros, ¿no? Ese es el tratamiento penitenciario. Y ese tratamiento penitenciario, claro, nos da cuenta de que los ideales rehabilitadores no se han abolido, ¿no?
Pero sí que es verdad que igual, dado que hay pues 45.000 presos, es decir, 35.000 menos que hace unos años, igual sí que hay una selección, ¿no? Hay una intervención específica dirigida a aquellos individuos igual más propensos a un uso efectivo del servicio, es decir, aquellos que lo van a utilizar bien y son reinsertables, ¿no? Entonces igual con ellos vale la pena, ¿no?, gastarse las perras que suponen psicólogos, criminólogos, juristas, etcétera, ¿no? Bueno, pues este repaso rápido de las jornadas, ¿no?, en la que yo creo que iremos profundizando. Mañana, ¿no?, alargaremos un poco todo lo que queramos, pero yo quiero darle pie un poco a Iñaki para que nos hable, ¿no?, en este trayecto del año 80 al 2022 sobre la creación de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona y la institucionalización académica de una nueva mirada sobre el control social y punitivo, pues que nos cuente un poco sus quehaceres en estas 3-4 décadas, ¿no?, de intenso trabajo, pero muy vinculado sobre todo a la praxis, ¿no?, a la práctica de la lucha por los derechos de los presos, ¿no? Yo creo que Iñaki le han dado por todos lados precisamente porque ha ido a los juzgados de vigilancia, ha hecho denuncias, se ha enfrentado a quien se tenía que enfrentar y ha sobrevivido. ¿Ha sobrevivido, amigo? Sí. Contento. Y está contento de estar aquí, como lo ha dicho. Adelante, Iñaki. Gracias. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por invitarme. Hacía años que no venía aquí. Así que me da muchísimo gusto volver a encontrar a tantos amigos. Me da una gran alegría. Por un lado, confieso que me da un poco como de esto de presentar un libro sobre la escuela, de lo que da un poco de entre pudor o vergüenza también, ¿no? Porque yo, no sé, en definitiva carezco de la distancia necesaria como para poder hablar de algo. Si uno hablara de la escuela de Frankfurt, que no porque nos comparemos, obviamente, o hablase de la escuela de Chicago, o hablase de, qué sé yo, de otras escuelas, evidentemente lo toma con la distancia necesaria de hablar de otros autores, de otros tiempos, de otros espacios, de otra bibliografía, pero claro, hablar de algo que está en nosotros mismos es un poco entre raro y no sé, pero bueno. Yo les voy a hablar un poco aprovechando lo que tú decías y el contenido de este libro para presentárselo. Hace más o menos antes de la pandemia, como todo se dice ahora sí, antes de la pandemia quisimos... yo tenía la idea cuando Roberto Bergali, ahora les hablaré bien de quién era él, se enfermó, se puso mal y fue un momento, claro, muy, muy duro para todos nosotros. Y en aquel momento yo siempre concebí la idea de tener que poner un poco en orden, aunque sea en un orden puramente cronológico, toda una serie de episodios y de cosas que nos han pasado en los últimos 44 años, que hace que llegamos a España, o que salimos de la Argentina, mejor dicho. Y antes de ponernos mal o de morirnos, hay que decir las cosas claramente, cuando uno va teniendo años, quisimos realizar un trabajo con una compañera joven, muy buena, que está en Buenos Aires, y que ella podía tener sobre nosotros la necesaria mirada externa que nosotros, por razones obvias, no podíamos tener. Ella es la verdadera autora de este libro, Janina Gutman, que es una grandísima entre filósofa y antropóloga, una científica social. Se trasladó simbólica y también en parte físicamente, pero mucho menos, a distintas partes del mundo para realizar todo un trabajo de decenas de entrevistas a personas que habían tenido que ver con toda esta historia que empezaba de 1980 en adelante y se terminó convirtiendo en un texto que no es un texto estrictamente académico, es un texto de relatos y empleamos esa palabra sobre todo por poner de manifiesto lo que es una obra muy poco conocida de Walter Benjamin, precisamente sobre el quehacer del narrador, de la figura del narrador que se ha ido perdiendo con toda la supuesta tecnificación científica y demás fetiches. Y entonces, desde las voces de muchos protagonistas, nos pusimos en marcha para poder
intentar hacer una especie de mapa biográfico de lo que sucedió a partir de 1980, cuando dos personajes que aterrizaron en Barcelona entonces, Roberto Bergali, que salía de la Argentina expatriado, con la pérdida incluso de la nacionalidad argentina, tras casi 2 años de secuestro militar, y Juan Bustos Ramírez, que salía de Chile, tras un paso también por Buenos Aires, donde vuelve a ser secuestrado, y finalmente los dos logran escapar y llegar a la ciudad de Barcelona. Si se fijan, nosotros no hablamos de la Escuela de Criminología Crítica de la Universidad de Barcelona, hablamos de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, y eso no es un olvido, es un matiz sobre el que luego volveré muy, muy importante. Y llegan a una España, a una Cataluña absolutamente, no sé cómo calificarla entonces, gris, pacata, lo digo con todo respeto, muy cariñoso, pero muy ignorante de muchas cosas que sucedían en otras partes del mundo, y además se insertan en un lugar horrible, como era en aquel momento en la Universidad de Barcelona, en los sótanos, que era el Instituto de Criminología, que había sido fundado en 1957 por unos célebres penalistas y médicos forenses franquistas, que entre otras cosas, por ejemplo, se dedicaban a cortar las antenas de las abejas para curar la homosexualidad de los habitantes, y tenían este tipo de concepción, digamos, médico-forense absolutamente imperante. Y aparecen dos sujetos como ellos, Roberto Bergali y Juan Bustos, que provienen cada uno de otras áreas donde ya además de sus procedencias geográficas se habían estado moviendo por becas, por exilios anteriores, incluso algunos en países como Alemania, Gran Bretaña, México, Cuba, y aterrizan en un lugar de España como era esa Barcelona, todavía muy en blanco y negro, como a veces les gustaba decir a ellos. Tenían 40 y tantos años de edad cada uno. Yo aterrizo también en 1980 en Barcelona, siendo un jovencito de 20 años de edad, 21 creo, ya ni me acuerdo muy bien lo que tenía, algo así. También salido de otro episodio de privación de libertad, en mi caso afortunadamente mucho más breve y menos doloroso que la intensidad de lo que había sido la experiencia de Roberto. Y por eso empezamos el libro con una frase que fue la que los militares que lo tuvieron que liberarlo por la presión internacional en el momento de entregarlo a las autoridades de Lufthansa, de la compañía aérea que le sacó del país, y lo entregaron al piloto. Le dijeron textualmente: en realidad lo que debíamos de hacer contigo era enterrarte como se entierra a las alimañas. Y con el tiempo hemos ido entendiendo que en realidad, por eso lo empezamos así el libro con este título, creyeron que te enterraban, y en realidad lo que no sabían era que estaban enterrando una semilla que luego daría muchísimos frutos. Esa no es una frase original, sino que está sacada de un poema de uno de los mejores luchadores sandinistas de aquel sandinismo de los años 70, que tras el asesinato de Adolfo Báez Bones se colocó en el epitafio. Con esa frase, digamos, se le dio una patada definitivamente del país a Roberto Bergali, y él en un avión que salía hacia Alemania, y de Alemania finalmente terminaría recalando en Barcelona. No sabían muy bien qué hacer con él en la Universidad de Barcelona, la verdad, cuando él aterriza, porque él venía a hacer supuestamente una criminología que en realidad siempre odió esa palabra, nunca, y en los últimos años de su vida se juró que nunca más la iba a volver a pronunciar. En aquel momento yo y otras jovencísimas personas y compañeras de entonces, Encarna Bodelón, que aún era más jovencita que nosotros, sigue siendo más jovencita que
que nosotros. Ya apareció un poco después Amadeu Recasens, Héctor Silveira, empezamos a pulular en el sótano. El Instituto de Criminología estaba en los sótanos, era un museo de armas, cráneos, hachís del siglo XIX, cosas de estas como son los museos, luego los conocimos más. Era un viejo museo arrumbado, pero tenía la simbología de que estaba debajo de unas escaleras donde arriba estaba lo que ponía Departamento de Dret Penal y Ciencias Penales. Y en ese departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales, donde se estudiaba lo importante, se bajaba, como se baja en la Divina Comedia de Dante, se descendía a un subsuelo donde había un viejo despacho. Ahí yo conocí la primera vez a Roberto Bergali. Y él estaba metido ahí abajo en un despacho donde lo tenían sin saber muy bien qué hacer con él. Y él lo tenían ahí metido para hacer una cosa que nosotros percibíamos que tenía que ver, es una suerte de derecho penal y marxismo, que no entendíamos muy bien nada de lo que sucedía, pero nos encantaba, ¿no? La atmósfera que ahí, digamos, en realidad, como luego nos dijo muy severamente, no hacía ni derecho penal ni marxismo. En realidad decía, ustedes son todos una sarta de ignorantes que no entienden que en realidad aquí lo que se pretende hacer es una sociología crítica del control penal, como muchos años después también entenderíamos nosotros. Yo estaba buscándole porque quien había sido mi abogado en Buenos Aires, en la última vez que vino a verme antes de que decretaran mi libertad, me dijo en el momento de ir, yo me fui del país 2 días después, si te vas para Barcelona, allá hay un tal Roberto Bergali, acércate a él que podrás tener quizás una primera guía interesante de cómo moverte. Y al llegar, entonces no le dije la verdad a Roberto y volví como muy arrepentido así. Y me dice, usted otra vez, ¿qué quiere? Porque era muy así, muy severo en la manera de tratar. Y dije, bueno, que no le he dicho la verdad, yo no estoy buscando un abogado, ni nadie que me ayude en arreglar estos papeles, sino que, bueno, he salido de la Argentina hace poco, estoy aquí totalmente solo, yo estaba solo en aquel momento, y estoy, bueno, como muy desorientado, y mi abogado fue el doctor Darrocha, que fue el que me decía, ese cabrón seguro te habló de mí mal. Le digo, no me habló mal, me habló muy bien, y seguramente me vio con el aspecto que yo tenía, así totalmente despistado. Y me dijo, bueno, ¿qué quieres? Y entonces dije, no sé muy bien qué quiero, solo quería conocerle. Y así empezó una relación. Me dijo, nunca más me mientas, dime siempre la verdad de lo que sea. Y así más o menos tengo ese primer recuerdo, ¿no? Hace como 45 años atrás. Y así empezó una relación que fue verdaderamente una maravilla, y que como siempre escribí desde que él se murió, sobre todo en adelante, que realmente su personalidad fue lo que a mí y a todos nosotros nos constituyó como los seres humanos, en definitiva, que fuimos después. 40 años después, en el año 18, creo, más o menos, un par de años antes de la pandemia, en Buenos Aires, en un viaje que yo hice con esta compañera, Janina Gutman, cuando yo le comenté la idea que teníamos de reconstruir un poco toda esta historia de lo que había sido nuestra vida, trabajo en estas 4 décadas o un poco más. Ella había conocido a Roberto en una entrevista que le había hecho, y era verdaderamente una experta en técnicas metodológicas de entrevistar a gente, y ahí concebimos un proyecto que lo presentó al CONICET, a una autoridad de investigación argentina, que le financió muy poquito en realidad lo que hizo, y luego vino el momento de la pandemia, y como todo el mundo pasó como a vivir online o con el Zoom y todo esto, pues ella dijo, mira, pues vamos a aprovechar, y entonces yo voy a hacer una selección, que ya la veníamos un poco preparando, de unas 25, creo que son, personas que las entrevistaba por Zoom en distintas partes del mundo, y luego transcribía las entrevistas, y yo le iba contando de nuestras vidas y le fui enviando
haciendo programas, material. Bueno, esto se convirtió en una cosa inmensa. Y entonces Janina se pasó como 2 años aproximadamente entre entrevistar a la gente, desgrabar todas las entrevistas, recibir el material que yo le iba enviando con fotos, con currículas de programas, de materiales de asignaturas que impartíamos hace décadas. Bueno, bien. La historia, digamos, que aquí se narra en este libro que intenta poner en un orden cronológico todo un movimiento cultural, un movimiento que calificamos siempre como un movimiento entre académico, cultural y político. Siempre esto para nosotros fue muy inseparable, que en realidad ha recibido el nombre, por supuesto, esto se conoce, el nombre de criminología crítica en diversas partes del mundo, y sobre esto se ha escrito, no muchísimo, pero se ha escrito ya bastante al respecto, tanto en áreas occidentales, fundamentalmente de Europa, como de América Latina. Pero esta obra en concreto, la creación de la Escuela de Criminología Crítica, tiene la originalidad, por así decirlo, de haberse trasladado un poco simbólicamente a través de esta metodología de las entrevistas a distintas ciudades de España, a 2 ciudades de Italia, de Colombia, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Alemania y del Reino Unido, entrevistando a personas que están en estos lugares, que hubo que hacer una selección, como siempre, dolorosas, como son todas las selecciones de a quién se entrevista y a quién no se entrevista, pero en el libro intentamos luego citar a todo el mundo, incluso en larguísimos pies de página, para que nadie se sienta, digamos, como excluido de estas menciones, por donde esta escuela fue discurriendo, ¿se dice? ¿Discurriendo? Vale. Pero en realidad se trata más precisamente de un área específica que es Barcelona, porque es en esta ciudad mediterránea donde a partir de 1980 la ciudad recibió a ellos dos, a Roberto Bargali y a Juan Bustos Ramírez, más sociólogo el primero y más penalista seguramente el segundo, y luego a toda esta generación de jovencísimos que empezamos a pulular, arrimándonos un poco a lo que ellos hacían. Y ello fue posible, decimos en la introducción del libro, lo dice también muy bien Janina, casi como un milagro, porque realmente en aquel momento la desaparición, la tortura, el encarcelamiento y la posibilidad misma de la muerte estuvieron muy cercanas en lo que pasó inicialmente, y el hecho de haber podido sobrevivir a todo aquello, para quienes así podemos decirlo, a diferencia de otros, sentimos siempre la obligación moral, verdaderamente, o política, de explicar muchas cosas que de la manera más ordenada posible, creo que Janina, como necesaria mirada externa que tiene a todo esto, lo ha sabido hacer de una manera magistral, porque incluso capta determinadas escenas en su narración que parece que hubiera estado metida debajo de la mesa escuchando conversaciones, y el libro explica así como a lo largo de más de 40 años que centenares de jóvenes han ido pasando de una manera u otra por las aulas de la Universidad de Barcelona, y actualmente son profesores, activistas, jueces, abogados, voluntarios, defensores, defensoras en distintos países de América Latina, y seguramente es la prueba fehaciente de que aquella semilla que quisieron enterrar los militares dio unos frutos que hicieron que esto se extendiera. Así es como Janina empezó hace esto, ¿no? Como 4 o 5 años atrás, a poner en orden cronológico multitud de sucesos, estudios, vidas, en definitiva, que están detrás de estos 42 años. Es así como en tantas clases, en seminarios de nuestra Facultad de Derecho, donde evidentemente siempre fuimos una isla en el ámbito de la Facultad de Derecho, ni hablar en nuestro departamento de Derecho Penal. En las sesiones donde nosotros verdaderamente nos formamos, que fue un programa de estudios europeos muy casero,
fundado por Alessandro Baratta, Roberto Vergali, Luke Hulsman, Dario Melosi, Massimo Pavarini, el Common Study Program on Criminal Justice and Critical Criminology, que fue el verdadero campo de un programa de estudios comunes, como dice su propio nombre, de criminología crítica entre diversas universidades europeas, que tuvimos la suerte de poder deambular por esas ciudades. Es una frase muy de Encarna Bodelón, esa fue su verdadera universidad, de la mejor que pudo tener en aquel momento. Se constituyó como una verdadera escuela de aprendizaje en criminología crítica, donde nosotros asistíamos a los debates entre lo que era en aquel momento, hace 30 y tantos años, los debates entre el abolicionismo criminológico nórdico de Thomas Mathiesen, el que acabo de nombrar, como es Luke Hulsman, con los realistas de izquierda británicos, como eran John Lea, Jock Young, Taylor, Walton, todos estos, los que escribieron The New Criminology, el primer libro que inició todo aquello, con los garantistas o partidarios del diritto penale mínimo de Alessandro Baratta y los marxistas, digamos, italianos del sur, y este pequeñito grupo de Barcelona encarnado por Roberto Vergali y por Juan Bustos. Todos aquellos debates en esas supuestas tres áreas de la criminología crítica, que luego ha sido escrito por algunos autores y autoras incluso de Barcelona, como Elena Larrauri, que era otra, luego ella escribió el famoso librito aquel sobre la herencia de la criminología crítica, con el que tenemos unas simpatías y discrepancias en cuanto a que hablar de esa manera parece situar las cosas en un pasado, como si realmente se hubiera enterrado un poco todo este pensamiento de la criminología crítica que nosotros no compartimos. En realidad lo digo con todo cariño respetuoso, pero también con todo el vigor con el que tengo que decirlo, ¿no? A mí me resulta curioso ver cómo, por ejemplo, Janina nos contempla, y sé que no es la única, también hay otras personas que también lo hacen, contemplan esto como si fueran dos grandes etapas, de 20 años una y de 20 años otra etapa. Los primeros 20 años muy centrados en la actividad de Roberto Vergali, una actividad tan rica, tan vasta, tan internacional, que parece que se hubiera como adelantado al tiempo que luego vendría, ¿no? En la era de Internet, pero claro, todo esto es previo. En esa Barcelona y España todavía tan desierta o tan en blanco y negro, como, repito, como le gustaba un poco a él mencionarlo, y que él iba coloreando de verdad, porque traía a los abolicionistas del norte, que en la Facultad de Derecho pues tenían el pelo teñido de violeta, y en el formalismo de los juristas de esa Facultad de Derecho, de los penalistas, claro, pues andaba siempre Roberto Vergali, que era un señor, sí, muy serio y como muy elegante, pero rodeado de una panda de personajes que inmediatamente se hacía famoso por la banda que le acompañaba, y nosotros los jovencitos que íbamos un poco detrás aprendiendo de todo. Alessandro Baratta, que podía aparecer en la casa de uno a las 3 de la mañana porque había perdido un avión, casi siempre, que lo tenía que llevar a Centroamérica, donde tenía que presentar un texto en castellano escrito en italiano que había que traducírselo al maestro a las 2 de la mañana, y claro, ¿quién le iba a decir que no a Sandro de esto? Entonces ninguno de nosotros ni sabía nada, ni de italiano, ni de nada. Aprendimos así lenguas, incluso para estas traducciones. Y digo que me resulta curioso ver cómo se dividen estos tiempos, como en esos primeros 20 años y en otros segundos 20 años, que es el nacimiento del Observatorio nuestro, la fundación del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos, centrado más en lo que hicimos nosotros en esos 20 años, en toda esta actividad, si se quiere, más activista, activista académica, por llamarlo de alguna manera. Me resulta curioso porque en realidad entre Roberto y yo jamás percibimos las cosas de esa manera. Nunca soportamos esa expresión de la Universidad Española del maestro y discípulo, sobre todo por la generación mafiosa de reparto de plazas y de cátedras y de todo esto, en la cual siempre lamentablemente la Universidad Española se ha asentado, y por eso en esa ley de la omertà mafiosa italiana que nunca nosotros soportamos. Creo que en realidad aquí había un aprendizaje en libertad, como luego diría, de estos grandes referentes que representaron estas personas, y es una aclaración importante que en la obra hacemos. Otra aclaración importante,
la mencioné también antes, no hablamos de la Universidad de Barcelona, sino que hablamos de Barcelona. Una tercera aclaración que hacemos es que no hablamos de derecho penal nosotros, ni hablamos prácticamente de criminología. Nunca o casi nunca, en realidad, la doctrina oficial aceptó que lo que nosotros hicimos, que en realidad preferimos siempre denominarlo como una sociología del control penal. Bueno, al final aprendimos a definirla, ¿no? Una sociología crítica del control penal es la utilización de herramientas interdisciplinarias, es decir, no solamente jurídicas, sino especial la diferencia entre el mundo del ser y el deber ser, entre las dimensiones prescriptivas y descriptivas, una visión interdisciplinaria sobre las consecuencias que de verdad produce el control penal en la vida real. Eso no es derecho penal, es algo que trasciende mucho más allá del sistema del derecho penal y que coloca al sistema penal como objeto de estudio, no al delincuente o al sujeto desviado, sino a las formas de criminalización y de intervención y de reacción social para estudiar qué es el sistema penal, quiénes le componen, quiénes los tres estratos de policía, jueces y cárcel, quiénes son esos señores y señoras, por qué no podemos nosotros también estudiarles, de dónde provienen, qué niveles de educación tienen, qué niveles de mayor o menor democratización tienen esos cuerpos que detienen y juzgan a los demás. ¿Quién es la policía? ¿Quiénes son los jueces? ¿Son una máquina neutra de aplicar el derecho? ¿Son personas afectadas por ideologías, compromisos, etcétera? Y sobre todo, y muy particularmente también en el caso mío, como tú decías, el estudio de la cárcel, cómo se vive, cómo se sobrevive, cómo se muere, qué pasa verdaderamente ahí adentro. Claro, eso ya estaba en las antípodas del derecho penal tradicional y de la criminología, y evidentemente nunca interesó en absoluto a los penalistas, a los mal llamados penalistas que no se ocupan de la pena, pese a denominarse a sí mismos como penalistas, y que siempre intentamos decirle de la mano de otro gran maestro nuestro de Italia, de Luigi Ferraioli, con el que nos formamos durante mucho tiempo también, que él no lo entiende, lo que pasa en España, pero no lo entiende porque no vive aquí. Sé cómo es posible que el diritto delle pene, el diritto di punire, que fundaron los ilustrados como Francesco Carrara, Beccaria, etcétera, ese derecho de las penas, o sea, si nos ocupamos de las penas, ¿cómo se nos ha dicho siempre que nosotros no hacemos derecho penal? Y por eso siempre nos han negado los puestos, las plazas en la universidad, los penalistas, con el mismo argumento de que no hacemos derecho penal, aunque nos ocupamos de las penas. Y les decimos hasta el cansancio, ya, la verdad que ya no nos hartamos de esto. Bueno, ustedes no entienden que ocuparse de las penas es hacer derecho penal. Ustedes se ocupan de los delitos y se denominan penalistas. Habría que volver a leer a la ilustración italiana de aquel entonces, de Carrara, Beccaria, etcétera, para entender que ese diritto di punire, diritto delle pene, eso es el derecho penal. Pero aquí, en España, no ha habido manera de que este discurso, digamos, fuera mínimamente aceptado, ni que la Universidad de Barcelona, en este caso, recibiera, digamos, todo esto. Y por esto no sería justo hablar de la creación de una escuela de criminología crítica de la Universidad de Barcelona, porque siempre tuvimos un pie, como luego diré, adentro y afuera, pero de la mano de muchos profesores y profesoras avanzando un poco en el tiempo, terminamos creando, gracias al impulso permanente de Roberto Vergali, un primer máster en criminología y sociología jurídico-penal, por donde han pasado, como decía, centenares de personas en estos 20 y tantos años ya. Y antes de seguir, creo que tengo que hacer un par de precisiones conceptuales, porque si no, no se entiende, o incluso pueden parecer pretenciosas algunas palabras que soy consciente que he dicho. Dos aclaraciones conceptuales importantes me parece en este momento. ¿Por qué hablar de una escuela? ¿Por qué la palabra escuela? ¿Y por qué también la utilización tanto en el libro del concepto de margen? Que creo que puede ser
Desde un punto de vista etimológico, que es un ejercicio interesante, siempre decimos de hacer, de buscar en el significado de las cuestiones, podemos recordar genealógicamente que en el periodo, digamos, clásico de la época griega antigua, primigenia, la vida cotidiana de las personas podía ser identificada como en 3 niveles temporales. Existía un tiempo que era el que se dedicaba al trabajo, digamos, y recibía el nombre de ayolia en griego. Existía otra dimensión en la vida cotidiana de las personas, una dedicación a otro tiempo que era el destinado al descanso, al ocio, y recibía el nombre de anapausis. Y existía una tercera división temporal, que era aquella dedicada a una suerte de cultivo del espíritu y que recibía el nombre de Yolé, o Yolé, de donde viene la derivación posterior etimológica de escuela. En este último periodo temporal de división cotidiana de la Yolé, las personas podían dedicarse a lo que se entendió en realidad como el cultivo de la propia subjetividad o de la propia personalidad o de su espíritu. Y como fácilmente se puede entender, este cultivo o alimento del espíritu se relacionaba especialmente con el proceso de aprendizaje de las personas, de aprender, de estudiar y de cultivar esa subjetividad. Por supuesto, estoy hablando para quienes podían tener el privilegio de pertenecer a una sociedad no esclava, no esclavizados, que estaban absolutamente al margen de lo que estoy diciendo. Y ahí nacía una relación fundamental en el sentido puro de la expresión del maestro y el aprendiz, no esta relación mafiosa de la Universidad Española a la que me refería antes, donde la idea de conexión entre la libertad de aprendizaje, la libertad de creación, la libertad verdaderamente de pensamiento para el disfrute de una vida plena representaba precisamente esta manera constitutiva de esta dimensión de la Yolé. Yo puedo decir, creo, con muchísimos compañeros y compañeras de este tiempo, que nosotros pudimos, gracias a tener a personas como Roberto Bergali y otros, a poder disfrutar de esa libertad, de ese goce, digamos, de estudiar en libertad lo que siempre quisimos hacer. Jamás un profesor nos coartó ni nos indicó lo que teníamos que estudiar o lo que no podíamos estudiar, y siempre pudimos dedicarnos de manera muy libre, y no todo el mundo en la universidad puede decir algo semejante de esos maestros que conducen a una persona para que luego pueda tener, si no es desobediente, un lugar en la cátedra, etcétera, etcétera. ¿Y por qué desde los márgenes, no? ¿Por qué la palabra margen? Muchas veces también cuando se indaga sobre el origen de esta expresión margen, aparecen las ideas o las definiciones clásicas de esa expresión relativas a un concepto que el margen normalmente expresa una suerte de borde, digamos así, una frontera, cuando no directamente se utiliza la palabra margen para designar a algo que no ocupa el centro y por lo tanto carece de una determinada hegemonía, está situada fuera, digamos, de ese lugar. Y así es entendida desde un punto de vista normalmente despectivo, como algo secundario, como algo menos importante respecto del discurso oficial, de los relatos oficiales, y por lo tanto siempre es utilizada como adjetivo que expresa un conocimiento menor, en todo caso minusvalorado, es decir, subalterno o marginal, volviendo a la palabra. Y es fácil, por tanto, entender, me imagino, cómo se emplea para dar cuenta de un discurso o de una praxis y de investigaciones que no van en la línea de las investigaciones centrales, tradicionales, que han siempre tenido la hegemonía en el campo del conocimiento. Pero esa mirada, que sin duda es una mirada muy extendida y muy generalizada, no tiene normalmente en cuenta a veces que una palabra, un vocablo, tiene también otras expresiones y otras acepciones que se desentrañan cuando se investigan las raíces históricas de una palabra o incluso su búsqueda etimológica. Y en efecto, la palabra margen no significa solo
lo que he señalado en esa suma de ropajes, digamos así, despectivos o de minusvaloración, sino que también tiene una raíz indoeuropea que alude a las orillas o al cauce de un río, que también se utiliza la palabra margen, porque sin esas orillas o sin ese margen, sencillamente el río no existiría, ni sería transitable ni navegable. El conocimiento de los márgenes, como algún autor ha dicho, hace posible que el curso mismo de un río sea no solo navegable, sino que incluso pueda trazarse sobre el puente entre las orillas, entre los márgenes, pueda trazarse un puente que una dos orillas que normalmente viven permanentemente alejadas entre sí mismas. La escuela a la que nosotros modestamente aludimos, digamos, en esto, creemos que tuvo un momento de especial crecimiento cuando precisamente se cristalizó en la creación del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos a finales del año 2000, inicio del 2001, hace ahora 24 años, que en realidad no fue una creación que vino del reino de los cielos porque quisimos crear un centro de investigación en la universidad, como luego se transmitió. No. En realidad la creación del observatorio fue un momento en el cual tuvimos que hacerlo como defensa cuando fuimos expulsados. Roberto Bargali fue destituido y fue expulsado como cap de estudios, como jefe de estudios del Instituto de Criminología de la Universidad de Barcelona, y tras él salimos todos. Quedamos a la intemperie, digamos, en aquel momento. Hacíamos una investigación en una cárcel que se acababa de abrir en el centro de Brians en Barcelona, de donde fuimos expulsados también de la cárcel. Parece que no nos querían ni en la cárcel, en realidad, a nosotros, que ya es mucho decir. Y un vicerrector por entonces que teníamos, que era de física o de química, no me acuerdo de qué, que no tenía nada que ver con esto, pero era lo suficientemente inteligente como para entender lo que estaba pasando, nos ofreció la creación de un observatorio como lugar de defensa, ya que no podíamos trabajar desde el Departamento de Derecho Penal, que lo miramos diciendo, usted no sabe lo que nos está ofreciendo, ¿no? Crear un observatorio con las siglas de la Universidad de Barcelona, y entonces, por esa necesidad como muy Foucaultiana, ¿no? De eso donde hay poder pueden surgir expresiones de resistencia, a veces, no siempre, si sale bien, surgió el observatorio como esa necesidad. Y ahí nos refugiamos, digamos, y ahí estamos metidos hace 24 o 25 años atrás. Y en la primera presentación que hicimos del observatorio como centro de investigación, escribimos en el documento fundacional del observatorio algo así como lo siguiente, en aquel momento de manera un poco también intuitiva y rudimentaria, como casi todo lo que hemos hecho, que el observatorio aspiraba a convertirse en un puente que permitiese la comunicación entre dos orillas, es decir, entre dos márgenes. Esas dos márgenes eran las siguientes. Una es el margen o la orilla representada por el derecho de los profesionales, el derecho penal, digamos, institucionalizado, el derecho profesionalizado en las universidades, el derecho profesionalizado en las instituciones de la administración de justicia, el derecho de los abogados, de los jueces, de la policía, de las universidades. Pero frente a esa orilla había otra orilla. En Italia lo dicen muy claramente con la expresión del altro diritto, que es todo un movimiento cultural. Ese otro derecho, que es el derecho de los afectados, el derecho que reclaman determinadas personas, y entre el derecho profesionalizado de uno y el derecho reclamado por otros, en esa otra orilla, había una distancia enorme, porque ni la universidad iba a empaparse de los conflictos sociales y viceversa. Y el observatorio, escribimos en aquel momento, tendía a intentar ser útil en la universidad, a construir un puente que de alguna manera hiciera transitable, no digo que acercara más, nadie era tan pretencioso, pero que al menos hiciera transitable que estas formas de expresión de los derechos, el derecho profesionalizado y el derecho de los otros, ese altro diritto, pudiera trasladarse, digamos, por ese puente.
Esas dos orillas, esos márgenes, han vivido siempre distanciadas y alejadas por ese río hegemónico y dominante del relato oficial que no había permitido la comunicación entre ambos bordes y por eso ha perpetuado siempre la insatisfacción de las necesidades básicas y ha hecho que los estudiantes no encuentren muchas veces ningún sentido ni a lo que estudian, tan alejado del mundo, y la gente en el mundo de la sociedad también perciba a la universidad como una suerte de laboratorio que nunca se moja ni se compromete. Y bueno, y de alguna manera el observatorio pretendió, como digo, construir ese puente de acercamiento. Esta escuela que hoy en día, tras tantos años así la contemplamos, intentó, no digo que nada de esto se haya logrado, al menos desarrollar un tipo de conocimiento que mueva a la universidad hacia el lugar donde se produce, se gestiona y se perpetúa la conflictividad social, salir del universo formalizado, sobre todo de las facultades de Derecho, que por excelencia son los universos formalizados, hacia el mundo real de las demandas y de los reclamos de las personas afectadas. En definitiva, pretender que la universidad se empape y se nutra de los problemas reales de la sociedad supone desarrollar un tipo de conocimiento comprometido, no dogmático, y requiere de esa libertad de pensamiento y de acción que solo una verdadera Yolé, en aquel sentido griego clásico de la expresión, podía aspirar a realizar, y que Roberto Bergali y demás siempre no solo pretendió, sino que fomentó que realmente lo hiciéramos. Y todavía, atención, porque la palabra margen podría tener como una hasta tercera acepción, rasgando más en la búsqueda del conocimiento de las palabras, porque margen puede también ser entendido, a veces esto se entiende más en países de América Latina que aquí, como un espacio en blanco que está entre líneas escritas, que se dicen renglones también, un espacio en blanco entre líneas escritas, ese espacio en suspensión entre lo tantas veces dicho y lo no dicho o lo escrito, que es un espacio imprescindible en el que habitan muchos elementos que sin duda el conocimiento formalizado normalmente muchas veces ni siquiera es capaz de percibir. Bueno, para ir terminando un poco ya con esta larga presentación, ¿de qué nos hemos ocupado y de qué trata el libro en el contenido y de qué nos hemos ocupado en estos 42 años, digamos, de lo que da, como se subtitula esto? Una aclaración en el subtítulo, que es un desacuerdo amistoso que tenemos con Janina como autora verdadera de esto. Ella dice una expresión que tú la leíste, ¿no? El libro se titula La creación de la Escuela de Criminología Crítica de Barcelona, y de subtítulo le puso, es ella, la institucionalización académica de una nueva mirada sobre el control social y punitivo. Entonces aquí discutimos así amistosamente. Yo le digo que no es así. La institucionalización de la que Janina habla no se logró nunca en la universidad. Y fue uno de los tragos más amargos de Roberto Bergali hasta su muerte, contemplar precisamente cómo ello no había logrado en realidad ningún tipo de institucionalización en la Universidad Española. No solo eso, sino que muchos jóvenes que se acercaron a nosotros seducidos o enamorados por los temas que tratábamos, por la personalidad que encontraron en Roberto Bergali y tantos otros, han pagado un precio carísimo en la Universidad Española de no poder aspirar nunca a tener una plaza con la que dedicarse profesionalmente en su vida, en lugar de como otros que se acercaron al derecho penal tradicional, a otras cosas. Y esto siempre fue el trago más amargo para todos nosotros, que siempre nos situó en una posición, en esa primera acepción de la palabra margen, de siempre condenarte a algo marginal. En este sentido, siempre yo eso lo he dicho, lo he escrito con mucho pesar, y solo tengo últimamente un motivo de una enorme alegría, también tengo que decirlo, porque un queridísimo compañero nuestro que muchos de los que están aquí conocen, Alejandro Forero, tengo
ningún problema en decirlo, todo lo contrario. Acaba de ganar recientemente una primera plaza de profesor lector en criminología en un joven que proviene de la criminología crítica y es la primera vez que acostumbrado siempre, en fin, como decía Bargali y los viejos republicanos, por cierto, que en la derrota somos invencibles, pero siempre tuvimos que estar en la derrota, digamos, permanente. Bueno, pues esta vez no, por una vez que se gana algo, también tenemos que ser capaces de decirlo y de celebrarlo. Y de pensar que va a tener una larga vida, esperamos, y que seguramente tiene que ser desde Barcelona, junto con todos los queridos compañeros que hay aquí, como Dani y tantos otros, los que puedan tener, si tienen ganas, claro, y voluntad y fuerza, los continuadores un poco de todo esto. ¿De qué nos hemos ocupado en estos años? Bueno, los temas son muchos, lo digo a golpe de titular, simplemente, cada uno daría para hablar muchísimo. Sin duda el primer tema del que siempre tratamos es el estudio del sistema penal. Eso fue siempre nuestro centro, digamos, por eso dejamos de hablar de criminología, no del uomo delincuente o de la donna delincuente, sino para poner en el centro como objeto de estudio, que dirían algunos, al sistema penal. El sistema penal, en la acepción muy weberiana propia de una sociología del derecho, que distingue entre dos grandes momentos: el momento de creación del derecho, distinto del momento de su interpretación y aplicación. Es decir, ¿por qué se produce el derecho que se produce y por qué no se produce otro derecho? ¿Quién es el paradigma de la memoria que tiene que guiar un proceso de investigación semejante? ¿Quiénes son los que participan en la elaboración del derecho y quiénes son los excluidos de la producción de ese derecho? En el ámbito carcelario esto es muy claro cuando estudiamos lo que fue el momento de la transición, el momento de gran lucha de la COPEL en España, que luego fue absolutamente excluida del proyecto de 1979 de García Valdés, de todo el penitenciarismo oficial que elaboró el derecho penitenciario español sin la participación de los afectados. Es decir, hasta qué punto uno puede estudiar cómo aquellas situaciones que tienen por destinatarias a las personas, esas personas son las excluidas de la producción de ese mismo derecho. Estudiar con el paradigma de la memoria la producción del derecho da cuenta de quiénes han participado y quiénes son los excluidos en la participación de ese primer momento que Weber señalaba de producción legislativa, el momento editale, que dicen los italianos. Pero hay un segundo momento, que es el momento de interpretación y aplicación del derecho, que es estudiar en el campo del control penal a tres grandes agencias. Es estudiar a la policía, a los jueces y a la cárcel, en extrema síntesis. Para volver un poco a lo que decía antes, bueno, vamos a estudiar quién es la policía, de dónde se recluta, digamos, a los policías, qué grado de formación tienen, qué grado de mayor o menor democratización tienen de sus cuerpos, cómo se toman las decisiones, quiénes son los jueces y las juezas. ¿Son portadores de ideologías o son máquinas neutras de aplicación del derecho? ¿Hasta qué punto sus decisiones judiciales están influidas por condicionantes, no sé, políticos, mediáticos, etcétera? Estudiar a los jueces. Y muy en especial la cárcel. ¿Qué sucede ahí adentro? ¿Qué sucede verdaderamente ahí adentro? ¿Qué distancia hay entre la cárcel legal, la que está señalada en la ley penitenciaria del 79, y la cárcel real? Porque la mayor o menor distancia que haya entre realidad carcelaria y legalidad penitenciaria será una distancia que cualifica o que descualifica la calidad democrática de ese sitio. ¿Cómo se vive ahí adentro? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se muere? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que se hable con la ligereza con la que se hable de los suicidios de las personas en las cárceles cuando no es fácil suicidarse? Y cuando digo esto, bueno, esto costó las últimas 4 querellas criminales, ¿no? Al decir esto precisamente en TV3, en televisión, poniendo en cuestión las versiones oficiales de los suicidios. En este caso, sobre todo, era de una mujer, como tantas, como la última que se acaba también de suicidar, Angie, porque todas tienen nombre, por supuesto, y apellido, y hay biografías
detrás. ¿Cómo es posible por qué alguien no se pregunta por qué las mujeres se suicidan mucho más, casi siempre en modo del aislamiento de Brianzuno, por ejemplo, a diferencia de otros lugares? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando para que eso no constituya un objeto de estudio o un interés mínimo en las universidades o en esos que se llaman falsamente penalistas, que no les interesa absolutamente nada de estudiar todo esto, y que es más, que por estudiarlo menosprecian a quien se dedica a estudiar? Esta es la academia enferma que se tiene en el campo del derecho penal en España. Estudiar el sistema penal fue siempre el primer tema de estudio en el que nos hemos dedicado. Otros temas, un poco más rápido, el ámbito de las migraciones. Hace mucho tiempo atrás, cuando empezó a hablarse por primera vez de una gestión penal de los flujos migratorios. Es el título, por cierto, del libro tesis doctoral de Marta Monclús, que así se denomina, otra grandísima compañera catalana que está ahora en Buenos Aires trabajando allá. Otro gran tema que trabajaron otros compañeros, la cultura del prohibicionismo de las drogas, como se dio en llamar a esto hace 30 o 35 años atrás, o de tantas otras sustancias que alimentaron toda una cultura del control, de la mala separación entre control penal y control social, sobre lo que Roberto tanto se dedicó a estudiar en sus últimos años, pero que alimentó una cultura, digamos, del prohibicionismo desde hace ya décadas atrás. La situación de las mujeres, cuando nadie hablaba y cuando Encarna Baudelaire venía de formarse de Italia con Tamar Peach, de Pat Carlin en Bath, en Inglaterra, el primer feminismo, por llamarlo así, criminológico, que nunca tuvieron en realidad ninguna fe, no quiso ser ningún, yo no me meto en este tema, pero no quiso ser ningún feminismo punitivista, digo esto con mucho cuidado, sino que tuvieron mucho cuidado simplemente en la construcción de las primeras casas de refugio, en realidad para mujeres maltratadas por sus parejas, sin esperar que el sistema penal cumpliera en realidad ningún papel frente a los agresores, sino que buscaban poner el ojo en la protección de las víctimas, sobre los que nadie trabajaba en aquel sentido. También otros compañeros, digamos, de estos años se dedicaron mucho a estudiar la situación de la infancia, y aprendimos todos, sobre todo de la mano de Alessandro Barata, que fue también en sus últimos años quien tanto se dedicó a esto, a no emplear nunca la denominación de los menores, porque solo los mayores le denominan así a los menores. Un menor, un mal llamado menor, no dice un niño no dice yo voy a la casa de un menor a jugar, ni me he hecho un contrato de amistad con un menor. Un niño va a jugar a la casa de un niño. Y esta advertencia lingüística que siempre Sandro Barata nos señalaba como una alerta, la aprendimos muy en serio a escuchar a cómo los colectivos se identifican a sí mismos. Los inmigrantes tampoco se denominan a sí mismos inmigrantes. Yo, que lo soy, no me denominé nunca en realidad de esa manera, y los niños no se denominan a sí mismos menores. Y esa cuestión hegemónica de los mayores, de señalarle de esa manera, debería de revelarnos también evidentemente una alerta o un cuidado, al menos en la utilización de un lenguaje a veces muy ofensivo en esta materia. Otro tema enorme, por razones obvias de lo que está sucediendo, fue siempre el estudio con Vincenzo Ruggiero en adelante, que acaba de fallecer, ítalo-británico, como le gustaba decir a él, no de los crímenes de guerra, sino de la guerra como crimen, que estudió en el libro de la violencia política, quizás como nadie desde entonces. El libro tiene, y pone los pelos de punta verlo, las fotos de Roberto Bergali sacando a los estudiantes de la facultad hace 20 años, o no me acuerdo cuántos, de la otra guerra
la guerra de Irak, con el no a la guerra de tantos lugares donde se paralizaba la actividad universitaria porque no se podía sencillamente seguir dando clases en la universidad y había que mostrar unas protestas que cortaban la diagonal, las calles, se sacaba a la gente fuera, y ahí están las fotos para dar testimonio. Esa guerra que hoy vuelve, en realidad que no se fue nunca, por supuesto, de guerras tan y tan olvidadas que siguen siendo hoy presente, pero no siguen siendo noticias. Y unido a eso, que fue otro gran tema de trabajo en estos años, el negocio del tráfico de armas, que estudiábamos también hace tantos años, hoy como tema imprescindible de estudio, que lamentablemente goza de tan buena salud en el comercio internacional del genocidio. Y en los últimos años también, en los últimos 10 años, de la mano de autores como Alejandro Forero, el desarrollo de una criminología crítica global, es decir, ¿sigue siendo vigente o no el paradigma de la criminología crítica, no? Esa es una pregunta que yo le hice, también les cuento como una anécdota. Si me estoy extendiendo mucho me cortan el rollo y vale, de una vez, porque si no, uno no para. En el momento de la muerte, cuando moría Alessandro Baratta, en unas jornadas que hicimos, vino Luke Hulsman, que la policía le secuestró el coche, que lo tenía mal aparcado, y entonces yo le acompañé a buscar a la policía el coche para recuperarlo, y hablando en esa entrevista para recuperar el coche, que fue cuando explicó, está publicada en esa entrevista, lo que había pasado a él cuando fue capturado en un campo de concentración nazi del cual se escapa y demás. Y hablando de todo eso, al final de la entrevista a mí se me ocurre hacerle una pregunta, que fue el único momento en el cual él se puso como severo, porque era muy, muy afable y muy así. Y le dije, ¿y tú qué crees que puede tener de futuro, ¿no? la criminología crítica y todo este trabajo crítico? Y entonces me dijo, no tienes ningún derecho en realidad a hacerme a mí esa pregunta, háztela a ti mismo. En el sentido de que vosotros, jóvenes, me decía entonces, de acuerdo a que vosotros estéis dispuestos o no a continuar con ese trabajo, esto tendrá algún futuro o no tendrá futuro. Nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a hacerlo, y si tú te quieres preguntar por el futuro, en realidad pregúntatelo a ti mismo. ¿En qué medida estás dispuesto a seguir? Y es algo que aprendí para siempre, ¿no? En aquel momento. Un mes después de esa entrevista, Luke se murió, y fue la última vez que le vi, y fue en realidad lo último que conversé con él. Podemos seguir hablando hoy en día de una criminología crítica, ¿no? En los tiempos del capitalismo salvaje que habitamos. Creo que podemos advertir, y con esto acabo, que sobre todo lo que le decimos a los estudiantes en la universidad, en contra de la metodología tradicional, en contra de las estadísticas tradicionales, sí, tienen que trabajar con datos, sí, tienen que trabajar con estadísticas, con números, etcétera, con la advertencia de no convertirse en datosaurios. Como le dijo para siempre en una crítica durísima que le hace Pat Garland a uno de los grandes dioses de la criminología tradicional, que es David Garland, con quien nadie se atreve a decirle nada, pero ella le dice. David Garland hace una crítica durísima a Jock Young en el libro de la imaginación criminológica, y la defensa que hace ella, Pat Garland, en realidad es, lamentablemente te has convertido en un datosaurio, en el sentido de utilizar datos no solo carentes de interpretación, sino carente de discutir quién es el que construye los datos y tomar los datos como una nueva verdad hoy en día, que no se cuestione ni la misma construcción de la producción de esos mismos datos. Y en fin, siempre hemos hecho esto no solo desde la universidad, sino desde eso que hoy se llaman, ¿no?, los movimientos sociales, ¿no? Me río porque en aquel momento que estábamos bastante solos de todo esto, no había esto de los movimientos sociales de lucha contra la cárcel o todas estas menciones. Bueno, son cosas que han ido surgiendo en realidad con los años, afortunadamente, ¿no?, porque uno hoy se siente mucho más acompañado, digamos. Y por eso, efectivamente, pagamos un precio muy alto en cuestiones que no tengo ni ganas de entrar, ¿no?
En fin, este no es el libro definitivo, ni mucho menos. Decimos que este ojalá sea el primer libro. Hay tantas cosas que Roberto Bergali y tantos aquí han dejado que ojalá fueran líneas de trabajo que los jóvenes algún día quieran seguir adelante. Yo te he traído unos ejemplares porque este libro, aunque no sé si esto se pueda decir aquí en la universidad o no, este libro nosotros lo vendemos de una manera muy solidaria. Ese dinero va a parar a lo que es el Sirecovi. El Sirecovi es el sistema de registro y comunicación de la violencia institucional. Es la herramienta de monitoreo carcelario que tenemos en el observatorio y es la tarea que realizamos cada 2 semanas aproximadamente visitando toda la geografía carcelaria catalana. No quiero hacer de esto ningún comercio, pero quiero decir una cosa real, porque si no parece que las cosas no tengan ni un costo ni tengan ninguna consecuencia. Cada viaje a la cárcel se puede hasta cuantificar. Cada vez que salimos desde Barcelona en pareja para ir a Puig de las Basas, a Ponent, a Masdenrique en Tarragona, etcétera, un viaje entero de coche de 2 personas, ida y vuelta con todo lo que vale y demás para pasar un día entero visitando a 8 o 10 personas, vale entre 80 y 100 euros. Simplemente una jornada de todo eso, de gastos. Nosotros no tenemos dinero, no estamos subvencionados por nadie, pese a todas las porquerías que dicen permanentemente sobre nosotros. Y por eso, bueno, pues modestamente hacemos estas cosas y si alguien pues lo quiere adquirir, pues desde ya, en nombre de todo su equipo, estamos muy agradecidos. En fin, qué perspectiva como tan larga, ¿no? Me parece a mí al estar diciéndolo así como en esta mirada, que supongo que es porque uno va teniendo al final muchos años o más años, cada vez más, ¿no? La Bergali, creo que siempre pienso, cuando termino esto, pienso que allá donde esté, si estuviera contemplando todo esto que hemos hecho, diría qué disparate, ¿no? De todo, y podría estar mirándonos con su sonrisa tan escéptica como tierna, ¿no? Al mismo tiempo queriendo creer que, bueno, que estaría contento de ver esto, porque a veces hay días que te puede más el ánimo y hay días que te puede más el desánimo frente a toda esta situación, y estas cosas también sirven, y estos encuentros con ustedes evidentemente también sirven para que uno, bueno, pues no se desanime y piense que todavía, como decía el mismo Walter Benjamin, no importa nuestro optimismo ni nuestro pesimismo. Cada vez que dicen, pero entonces usted es más pesimista, bueno, todas estas historias, que creo que lo importante es que sepamos, lo dijo él magistralmente, así que hay que citarle, Benjamin, lo importante es que sepamos organizar el pesimismo, porque todavía quedan muchas posiciones que defender, y es lo que se supone que tenemos que seguir haciendo adelante. Así que nada, gracias a todos y a todas.